esta noche es tener un conversatorio y poder ampliar algunas líneas sobre la literatura en el Valle del Cauca. Vamos a hablar entonces del libro Voces, antología, y también vamos a hablar de otros proyectos que convocan a nuestros invitados. Ahorita les voy a presentar a cada uno de ellos, y otra serie de espacios que queríamos mostrarles, pequeña falla de internet ahorita, pero una serie de espacios también en internet que muestran el dinamismo y toda la interacción que hay con la literatura actual, no solamente de Cali, sino del Valle del Cauca. Quisiera empezar entonces haciendo un pequeño antecedente de un libro muy interesante que quizás ustedes conocen, de Humberto Humberto también. Se llama Historias de Amor, Salsa y Dolor, de Germán Cuervo, Cuervo Editores, del año 89. No es Cali Cuervo, sino un Cuervo mucho más tropical, afortunadamente. Y de este Germán Cuervo Editores, del año 89, creo que es uno de los antecedentes interesantes para empezar a ver la literatura de Cali y del Valle del Cauca, mucho más allá de quizá la figura más icónica que siempre opaca al resto de escritores y la literatura del Valle, que es Andrés Caicedo. De hecho, en estos días, yo también tuve la oportunidad de participar en un libro colectivo que se hizo en Cali sobre Andrés Caicedo y otros escritores del Valle y de Colombia que se interesan por la salsa. Pero quizás es uno de los antecedentes que yo quisiera citar. Cuando se piensa en la literatura de Cali y del Valle del Cauca, por supuesto en el siglo XIX, está la figura pues, muy relevante de Jorge Isaacs, y en el siglo XX quizá una de las figuras más tutelares sea Andrés Caicedo, incluso fuera de Colombia. Y por eso es importante este tipo de trabajos, para ver también en la generación de Andrés Caicedo, e incluso antes, escritores incluso mayores, y en las generaciones posteriores, que en Cali no solamente la literatura habla de salsa, que la literatura del Valle del Cauca no solamente se centra en ciertos tópicos, sino que hay una gran diversidad de voces y una gran diversidad de matices. Entonces me gustaría citar acá un pequeño fragmento de este libro de Historias de Amor, Salsa y Dolor, donde no están solamente escritores de Cali y del Valle, estaba el recientemente fallecido Roberto Burgos Cantó, los escritores de otras partes de Colombia como Julio Uracelegui. Entonces quisiera arrancar con esta pequeña mención. Decía Germán Cuervo, este libro del año 89: cantando se va al olvido, a la belleza, a la muerte, al sacrificio, al amor. Se llega al trance y al frenesí, porque la música es bruja, tiene su secreto y su hálito de demonio. Yo creo que en este libro de voces, en esta antología, que además es una editorial nueva, que empezó el año pasado en el Valle, se llama El Silencio, dirigida por Juan Moreno, que es un profesor de la Universidad del Valle, quien ha estado también acá en el Instituto Cali Cuervo. Creo que es un primer punto que, después de presentarles, voy a dar la palabra para hablar de eso, y es cuál es la visión de los escritores del Valle del Cauca sobre el Valle del Cauca contemporáneo. No solamente con respecto a la salsa o a la violencia, sino qué otras temáticas, qué otras miradas hay sobre Cali, sobre el Valle del Cauca. Voy a presentar a nuestros invitados. Primero a Gustavo Bueno, que es el editor del libro, quien ha hecho la antología, la compilación, quien también participa como cuento. Entonces, Gustavo nació en Cali en 1981, escritor y periodista, licenciado en literatura de la Universidad del Valle, maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional. Ha sido docente, editor, también trabajó varios años en el Ministerio de Cultura y está presentando junto a esta antología su segunda novela, que se llama Ruido Blanco. Al final tendremos ocasión de conversar un poco, sino también el miércoles va a haber otro evento en la Casa del Valle del Cauca, aquí cerca en el Bosque Izquierdo. Entonces Gustavo Bueno es el compilador y uno de los autores de la antología. Luego tenemos aquí a mi derecha a Humberto Jarrín, que es también escritor, profesor, una larga experiencia. Nos conocimos el año pasado en Cali con Juan Fernando Merino en la Biblioteca Centenario. Entonces Humberto Jarrín, cuentista, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, nacido en Cali, con varios importantes premios nacionales de nuestra cultura, premio Jorge Isaacs, concurso de cuentos de la UIS, entre muchos otros, y actualmente profesor de la Universidad de Occidente. Y también tenemos a Isabel Cristina Salas, una escritora cuentista, también muy activa en el proyecto web de Ruta Literaria, en el que estamos compartiendo
Isabel Cristina, nacida en Cali en 1986, pero la cédula dice que fue en Tuluá. Más lectora que escritora, muy gorgiano, comunicadora social de la Universidad del Valle, especialista en comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Ha participado en la red de escritura Relata Cali del Ministerio de Cultura y también ha escrito en varios medios, recientemente ganador del segundo puesto en la categoría del concurso literario UI Festival. Bueno, entonces yo quisiera empezar este conversatorio dándole la palabra a Gustavo para que nos cuente primero cuál fue el origen de esta antología. Yo diría, lo que hemos conversado en estos días, como una antología en parte es un punto de llegada, en parte es un punto de partida, ¿no? Es un punto de llegada de una serie de encuentros, de clubes, de talleres que son muy activos en el Valle de Cali, pero también es un punto de partida para nuevos autores, para darse a conocer. Entonces me gustaría darte la palabra, agradeciéndoles a los tres por la presencia, para que nos cuentes un poco los orígenes, ¿no? Como esos caminos que llevaron a la antología. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Humberto, que se acaba del avión, que viene de Cali, y a Isabel, que pudo dejar el trabajo. Ustedes saben que pues vivir de la literatura se hace un poco complicado y nos toca cumplir otros contratos. Entonces, Isabel, gracias por estar aquí. A ustedes también, a la gente de Ruta Literaria que está transmitiendo esto por el Facebook. Bueno, un poco la idea de esta antología nace hablando con Juan Moreno, director de la editorial, mientras editábamos Rudo Blanco, y queríamos explorar un poco como los escritores que teníamos en el Valle. Inicialmente tuvimos una pequeña discusión porque Juan me pasó una lista de escritores donde estaban los mismos escritores que salen en todas las antologías del Valle del Cauca desde hace 20 años, entre esos Arami y otros como Fabio Martínez, como Alejandro López, autores muy premiados como Harold Kremer, Julio César Londoño, que es muy importante, que es columnista del Espectador. Entonces un poco mi discusión con él era que yo quería, pues viendo la oportunidad que se me estaba dando de hacer una antología y de que me iban a publicar un libro, de poner a escritores jóvenes que no tenían la oportunidad de publicar, y que pues publicar es muy complicado aquí en Colombia, yo creo que en el mundo también, que te hagan un libro impreso. Entonces al final llegamos a un acuerdo y decidimos que íbamos a publicar a 15 escritores que ya tenían todo el recorrido del mundo, y a otros escritores como yo, como Isabel, como otros tantos que no tenían todo el recorrido del mundo y que unos ni siquiera habían publicado nada, que eran estudiantes de literatura. Entonces digamos que la exploración de esos autores se dio ahí. Entonces un poco Voces es el diálogo de esos escritores que ya han sido muy premiados con otros que apenas estamos entrando como en el ruedo de la publicación y de hacer este tipo de eventos. Y haciendo ese trabajo me di cuenta de que esos escritores que eran mayores habían sido nuestros profesores, y que habíamos ido a sus talleres literarios, que nos habíamos emborrachado con ellos, y que nos habían prestado sus libros, que nos habían dado clases, y que habíamos hecho un montón de cosas juntos, y que de alguna manera nos habían enseñado la literatura. Pues por lo menos en mi caso, yo que estudié literatura, pues esos eran mis profesores de la universidad. A otros los conocía pues en eventos y cosas así, pero digamos que eran nuestro ejemplo. Y entonces un poco Voces es la conversación de esos profesores con nosotros los alumnos, y de hecho es muy chistoso porque yo también di clase en la Universidad
Valle, y hay unos alumnos míos ahí que yo sabía que escribían, y entonces son como 3 generaciones ahí reunidas en ese libro, y un poco, porque hay una imagen también que yo tengo de la literatura que es de Pamuk, el escritor turco, y que es la de una persona encerrada en una habitación con muchos libros escribiendo. Para Pamuk eso es la literatura, para mí un poco también, pero la literatura también pasa por tener amigos con los que uno habla, con los que uno comparte lecturas, le lee los textos y eso, y esos amigos pues eran mis contemporáneos, pero también eran esos profesores. Entonces un poco esa es como la armada de la antología. En el libro hay un escritor muy consagrado y luego sigue un escritor muy joven, como para ir mostrando esa comparación. Es algo que nos convoca a todos acá en el Instituto Caricuero, a medida que cada vez ha crecido más la oferta de maestrías, no solamente la maestría de literatura, sino la maestría de edición y la maestría de escritura creativa. Entonces, justamente un proyecto como este es un poco el resultado de ese diálogo, de un diálogo en diferentes espacios y en diferentes momentos. Me gustaría dar la palabra ahora a Humberto, agradeciendo una vez más su presencia. Me gustaría que nos contaran un poco de esas borracheras, que nos contaran un poco de cómo era ese movimiento literario para ti en tus inicios. Una vez que es poesía, novela, ¿había espacios similares? ¿Cómo era ese diálogo en la Cali de los 70s, 80s con escritores de tu generación y con escritores mayores? ¿Cómo era ese poco ese movimiento? Gracias, Alberto. Gracias a Gustavo y a Juan Moreno Blanco por la nueva editorial que saludamos gozosos, porque efectivamente estos espacios son aquellos de los que los escritores a veces nos podemos ver, nos convocamos. A veces no nos conocemos de manera personal, pero ya nos leemos por allí, y de alguna forma este tipo de libros es para mirar lo que los otros autores están haciendo. Por eso hay una frase que yo repito mucho de un escritor, que uno no lee a los autores sino que los vigila, y esta es una manera entonces de vigilar a los contemporáneos, pero también a las generaciones que vienen, para ir viendo como el pulso. En relación a la literatura de Valle del Cauca, es muy diversa. Es una literatura que en esencia ha sido desconocida en todo el país y solamente ahora quizás se está reconociendo. Y efectivamente hay unos cuantos nombres que sobresalen, porque no hay una industria editorial en Cali, siendo una de las grandes ciudades, no la hay. Norma, que por norma general no publica autores vallecaucanos, y que también de alguna forma ha cerrado como esos espacios de la literatura, era la única editorial que hubiese podido existir. Pero aun cuando existiera, se desconocía totalmente el trabajo de los autores vallecaucanos, y solamente aquellos que en el circuito comercial se pudieran vender los libros y uno que otro autor. Entonces se reducen autores como a Gustavo Álvarez Gardezábal, a Cruz Crumfrey, a nuestro amigo Caicedo y María, por supuesto, y ahí para de contar. Entonces hay un desconocimiento total de ello, y sin embargo, quien estudia un poquito más en profundidad, digamos, se interesa por el estudio de la literatura, encontrará que hay una generación de autores excelentes, y de allí vienen entonces personajes como Harold Kremer, personajes como José César Londoño, como Horacio Benavides, Orienta Lozano, maestro Enrique Buenaventura, del que se desconoce también mucho de su trabajo poético y poetístico, pues por sus grandes construcciones catedralicias del teatro a nivel mundial, que ese es otro de nuestros autores grandes, que se puede mostrar a nivel mundial. Y entonces esa situación de la literatura vallecaucana tuvo que luchar en contra de las mezquindades también de nuestra burguesía local, que teniendo los medios, que teniendo los periódicos, la televisión, la radio y demás, pues no atienden para nada el asunto de la literatura, y tocó entonces batallar frente a esa mezquindad mediática con una serie de revistas. Entonces surgieron algunas revistas, sobre todo de poesía, las revistas de poesía, de literatura no tanto,
Pero sin embargo hubo una revista muy emblemática ya a nivel latinoamericano, pues fue Orgullo, donde se publicaron los primeros cuentos y demás, haciendo eco de esa gran revista, El Cuento de Valadez de México. Entonces, alrededor de esas revistas fue que se fueron formando esas nuevas generaciones que también se formaron alrededor del TEC. El TEC fue un lugar donde no solamente iban los teatreros, sino también los pintores, los poetas, los músicos, y alrededor de la escuela de teatro del maestro Enrique Buenaventura se dieron mucho. Ya había quedado atrás todo aquello que es también medio mítico de Ciudad Solar y los festivales de poesía. Vino todo el proceso del narcotráfico y demás, y entonces allí hubo todo un proceso de ocultamiento de la literatura vallecaucana, que creo que ahora, a raíz pues, de la serie de premios nacionales e internacionales que se han ganado, de las editoriales que están surgiendo, de los trabajos de los talleres, que son muy importantes. En Cali hay 3 o 4 personas que trabajan en talleres, uno como el de José Zuleta, que trabaja en las cárceles y demás. Entonces, todo ese meollo de cuestiones que estoy cocinando, sosteniendo una serie de autores que, si uno los ve en los años 80, cuando muchos de nosotros comenzamos, todavía han permanecido. Muy pocos son los que han desaparecido por X o Y razón, pero ellos han servido, digamos, de soporte. De allí que saludamos con orgullo y con esperanzados obras como esta, ¿no? Donde hay ese diálogo entre una generación y otra. Eso es lo que puedo decir más o menos del estado actual de la literatura regional, y que ha habido universidades como la Universidad de Valle, como la Universidad Autónoma de Occidente, como la Biblioteca El Centenario, como la Universidad Santiago de Cali, que han estado preocupados por una serie de talleres y de eventos. Y tanto así que en este momento tenemos hacia el final del año 3 eventos literarios internacionales de gran envergadura. Uno es el Festival Internacional de Poesía de Cali, dirigido por Juan Fernando Merino. Está también el Festival de Galilea, de amplia trayectoria. Está la Feria Internacional del Libro, ¿ya? Y entonces eso le ha dado, digamos, un mayor soporte, un mayor músculo del movimiento literario en Cali. Isabel, te toca la labor de ser una representante de las voces más jóvenes de la antología. Cuéntanos un poco tu apreciación, tu percepción de la literatura del Valle, la relación con otras generaciones, con tus contemporáneos. Bueno, Alberto, buenas noches a todos. Primero, un gusto tenerlos acá acompañándonos, y pues justamente pensaba, y algo que me ocurrió cuando vi ya la antología terminada y que me pareció muy particular, es que, como decía Gustavo, muchos de estos nombres ya habían estado en mi vida antes como mis maestros, justamente, porque si bien yo estudié comunicación social, mis selectivas todas fueron en literatura. Entonces, una de mis selectivas, por ejemplo, era la de cuento colombiano contemporáneo. Entonces, muchos de los escritores que estaban acá yo los había leído y los admiraba mucho. Entonces, encontrármelos en este mismo espacio y poder dialogar con ellos, un honor. Yo escucho como lo que nos contaban acá nuestros dos escritores, y me parece muy particular porque a mi generación tal vez no le tocó como ese espacio de diálogo, de co-creación con otros escritores. Gustavo, por ejemplo, cuando estábamos en Cali presentando el libro, hablaba como con sus contemporáneos escritores, y hablaban que se encontraban en una casa y hablaban acerca de lo que estaban escribiendo y compartían como su experiencia y casi que hacían una construcción juntos. A mí no me tocó eso. Digamos que las personas contemporáneas a mí y que escribimos tal vez por el mundo digital, pienso yo, estamos como un poco más aislados de esos procesos colectivos donde uno se sienta a charlar, a tomar vino y a que surjan cosas.
Y creo que en respuesta a eso es justamente que nacen iniciativas como la que ya les vamos a contar más adelante, y es como poder encontrar esos espacios comunes, así sea en la virtualidad, de poder cruzarnos con las palabras y dar a conocer lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo, ¿no? En un contexto que es un poco diferente tal vez al que les tocó a ustedes, donde la ciudad se caminaba y se vivía de otra manera. Creo que, no sé si es un cliché decirlo, pero yo sí creo que Cali y el Valle del Cauca es por naturaleza creativo. O sea, creo que es una ciudad, Cali pues, y el departamento en general, donde digamos, como la iniciativa artística se siente y se vive mucho, y creo que la palabra escrita es una de las formas más eficientes de hacerlo. En los talleres literarios que yo participé en Cali, que realmente fueron varios, se notaba mucho eso, ¿no? Como un interés por contar la ciudad, por contar las historias, y aunque había un respeto y una admiración muy grande por Andrés Caicedo, también una necesidad de desprenderse de él. Creo que esa es como una de las cosas que por lo menos a mí en particular me pasó, y es que yo intenté por mucho tiempo evitar a Andrés Caicedo. Para mí era como es un hito, es un referente, claro está, pero uno, no quería parecerme, o no quiero nunca parecerme a Andrés Caicedo, y dos, lo intenté no leer. Por ejemplo, para Gustavo, que conozco su escritura, es un referente súper importante como en sus escritos y como lector, pero en mi caso, por ejemplo, yo quería como leer otras cosas, leer a Julio César Londoño, leer a Pilar Quintana, ¿sí? A esos autores vivos que son contemporáneos y que están de alguna forma narrando también nuestro mundo actual. No, porque yo leo a Andrés Caicedo, por ejemplo, y es una Cali que no me tocó a mí. Es la Cali de caminar por el río, es la Cali de ir a Pance a comer hongos, es una Cali que para mí es supremamente lejana. Entonces creo que lo que hacen ahora los escritores, que son como más de mi generación e incluso más jóvenes, como los que están en esta antología, como Daniel Collazos, que tiene 22 años, como Claudia Ortega, que también es muy joven, es contar como los dramas más humanos, como contar la vida y como aquello que aqueja a todos de forma universal, y de alguna forma la ciudad, Cali, está como casi que de forma adyacente, ¿no? Está ahí, pero no es la protagonista de sus relatos, y creo pues que eso es otra mirada y otra forma de abordar la literatura ahora, digamos, en estos escritores nuevos y jóvenes. Y vamos entrando poco a poco a comentar algunos cuentos y a hablar más del contenido del libro, pero continuando con estas aristas, uno nota, ahora que yo voy seguido y tenemos varios trabajos en Cali, hay como un espíritu de red, un espíritu muy colectivo, lo que tú señalas, que se hace parte un poco de la historia cultural de Cali, como uno lo asocia con grupos, del teatro del Maestro Buenaventura, del grupo de cine, también con respecto a la literatura. Pero también veo algo nuevo, quizá, que tal vez es un poco tenso en Cali o en el Valle, la relación con lo afro, ¿no? Con lo negro, la relación con el Pacífico. Acá en el Cari Cuervo, en la maestría de estructuras creativas, nuestros colegas han hecho un trabajo muy interesante de talleres literarios en el Pacífico. De ahí han producido una formación de escritores, unas publicaciones. De hecho, y de paso hago la cuña, una residencia del Ministerio de Cultura que organiza acá el Instituto Cari Cuervo cada año, es una residencia de escritura. El único requisito es no vivir en Bogotá ni en la sabana de Bogotá. Es una convocatoria que se hace cada año, y este año justamente ganó una joven escritora del Pacífico, de Buenaventura, y ella hace parte de ese proceso de formación de los talleres de relata, también acá con el Cari Cuervo. Entonces me gustaría pronto hablar un poco de eso y preguntarle a Gustavo cuál es su percepción sobre la relación del Valle con el Pacífico en un sentido más amplio. El Pacífico es muy importante para Cali, pues ahí luego la han nombrado la capital del Pacífico, no sé por qué, como por el petróleo, me imagino que fue que la empezaron a nombrar, pero yo creo que lo más importante que ha hecho ese nombramiento de Cali y la influencia del Pacífico es que se empezó a pensar a Cali desde otro punto de vista,
que iba más allá de esa gente que se pinta el pelo de amarillo y baila salsa rapidísimo. Para mí así no se baila la salsa. Y se empezó a pensar más a Cali desde otra perspectiva. Obviamente la rumba siempre va a estar ahí presente, pero los escritores y la gente que hace cine y la gente que pinta y digamos un montón de artistas, digámoslo así, empezó a contar la ciudad y el Valle del Cauca desde muchas perspectivas que tenían que ver más que mostrar esa ciudad de mafiosos y de bailarines de salsa, y más desde la condición humana. Entonces ahí uno se encuentra pues en esa antología cuentos de gente que ni siquiera habla de Cali, uno porque están viviendo desde hace muchos años fuera de Cali, del Valle y del país, como Isabel y yo, que vivimos hace como 10 años acá en Bogotá y a veces ya no hablamos tanto de Cali en lo que escribimos. Pues la nostalgia sigue ahí, pero en lo que escribimos, y esa influencia del Pacífico ha mostrado muchas otras cosas, además de la música. O sea, han llegado a Cali escritores muy importantes, colombianos, aunque los nombres del Pacífico, como Arnoldo Palacios, por ejemplo, que tiene una novela que a mí me vuelve loco, que se llama Las estrellas son negras, que se desarrolla en Quibdó. Hemos tenido la oportunidad de leer a escritores como Alfredo Banín, poetas como Alfredo Banín, descubrir poetas, pues, o por lo menos yo en mi caso, que ya se habían muerto, como Alcías Martán Góngora, que fue alcalde de Buenaventura, y un montón de cosas que llegaron con esa, que creo yo que sí la trajo ese asunto del Petronio Álvarez, toda esa ola de cultura que teníamos muy cerca, pero por estar ninguneando a los afros, en Cali hay mucho racismo aún, no mirábamos. Entonces la Universidad del Valle, yo estuve en ese momento, creo que lideró el profesor Darío Venado Restrepo, y era la investigación de estudios afro, y él lo primero que nos decía es que hay que empezar por casa, miremos alrededor qué tenemos. Entonces ahí llegaron estos escritores que les menciono, y eso yo creo que, por lo menos en mi caso, ha influido en mi escritura. Yo, por ejemplo, trato de no poner en mi escritura la salsa, o sea, no me interesa. O sea, eso ya lo contó Humberto Valverde, lo hizo Andrés Caicedo, tal. Digamos que trato de mirar otras cosas. Por ejemplo, lo que hace en Las estrellas son negras, Arnoldo, es una cosa impresionante y es una cosa muy joyciana. Es una historia que es la vida de un hombre en un día, un hombre que se llama Israel, en un día en Quibdó. Es una cosa muy joyciana, y eso fue publicado como en el 50 y pico, y ese señor se había leído todo el canon occidental y no llegaba ni siquiera a Cali y estaba muy cerca. Teníamos a un muy buen poeta y cuentista como Alfredo Banín, y lo empezamos a mirar hace poco, pues. O sea, entonces yo creo que esa oleada de la cultura del Pacífico ha sido buena porque nos ha hecho mirar otras cosas que teníamos alrededor y que no habíamos mirado en Cali, pues sí, que nos sirve a los que escribimos, a los que hacen arte, a los que hacen cine, para contarlo. Bueno, todo lo que has dicho nos sirve mucho acá en la maestría. Aquí hay varios de nuestros estudiantes que trabajan justamente, la mayoría sobre autores colombianos, varios poetas, José Manuel Arango, Nelson Romero, en fin. Entonces lo interesante es ver un poco, como decía Borges, esa idea de cada escritor inventa sus precursores, ¿no? Cada nueva generación vuelve a visitar la historia regional, y de hecho vamos a publicar próximamente acá en el Caricuervo una antología y un trabajo sobre varios escritores del Valle del Pacífico que tú has mencionado: Arnoldo Palacios, también Guillermo Payán,
de esa generación anterior, Carlos Arturo Truque, que era un gran cuentista, ahora vamos a hablar más del cuento que es propiamente el libro. Lo que tú dijiste al principio sobre, un poco como una alusión a esa película reciente de Somos Calentura, ¿no? Uno podría decir que la escritura del Pacífico no es solo calentura, ¿no? De hecho hay unos relatos policíacos con bastante misterio y otros puntos de vista, que es poco romper los clichés y romper esos estereotipos. Sí, y hay algo, y es que me parece muy chistoso que nombran a estos escritores que tú mencionas y les dicen escritores del Pacífico, y es un poco también como decir que no son escritores colombianos. O sea, escritor colombiano es García Márquez, Jorge Franco, tal, porque nacieron, no sé, hacia el interior, pero estos escritores no, siempre los nombran como si el Pacífico estuviera lejos y no fuera el país, pero no, o sea, Arnoldo Palacio es un escritor nacional y es muy, muy importante. Ya que lo mencionas, de hecho nuestra directora, la profesora Carmen Millán, estuvo hace 15 días en Cali, en la Universidad del Valle, en un homenaje magnífico que hicieron a Manuel Zapata de Olivella, que justamente su revista se llamaba así, ¿no? Letras Nacionales, y tenía como propósito un poco lo que estamos hablando. Bueno, continuando un poco con la antología, me gustaría mencionar los nombres que componen la antología, y quizá ahí podemos ir conversando de algunos de ellos, ¿no? Como decía Gustavo, es una lógica interesante del libro intercalar, ¿no? Un escritor con más trayectoria con un escritor joven, entonces voy a ir mencionándolos, incluso algunos que no nacieron propiamente en Cali, o como dices tú, que no viven en Cali o que no necesariamente escriben sobre Cali. Eso es un criterio muy interesante. Gabriel Alzate, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Gabriel es uno de mis maestros, él es de Medellín, pero ha vivido toda la vida en Cali. Y tenía un taller en la Universidad San Buenaventura al que yo me colaba, y fui muchos años allá y aprendí muchas cosas. Bueno, Álvaro Bautista, que lo conocemos, el editor de la revista Poligramas, y estamos ahorita trabajando en un coloquio que los invitamos también a ser parte, que se va a hacer en mayo, finales de mayo, en la Universidad del Valle, sobre Roberto Bolaño. Y Álvaro Bautista es un editor y también un hombre muy activo con diferentes géneros, ¿no? Álvaro Bautista también ha publicado mucho, es poeta, es cuentista, ensayista, es muy interesante porque es especialista en Cervantes. El cuento que aparece ahí es como un homenaje a Cervantes, una cosa ahí medio fantástica. Le gusta mucho la literatura fantástica, y el cuento que aparece ahí tiene que ver con eso. De hecho, varios de los autores que están en la antología presentaron incluso libros aparte, ahorita en la reciente Feria del Pacífico. Bueno, estás tú, Daniel Collazos, que ya lo mencionaste, uno de los autores más jóvenes acá de la antología. Jorge Mario Echeverri. Bueno, Jorge Mario es un escritor, él no es tan joven, tiene como 40 años, pero nunca había publicado nada así, y tiene una producción bárbara. Es un fan de Andrés Caicedo, lleva muchos años estudiando la vida y la obra de Andrés Caicedo, y hace un cuento, creo que es uno de los preferidos míos de la antología, y es un cuento en el que narra los últimos días de Andrés Caicedo antes de que se suicide, que estuvo acá. Andrés Caicedo estuvo acá antes de suicidarse, unas semanas antes, en el Salto del Tequendama. Ya había un manicomio, creo, estuvo allá internado en una clínica de reposo, y cuenta esos últimos días entre Bogotá y Cali, ese cuento. Diego Gil. Bueno, Diego Gil es como de la generación de Humberto. Humberto lo conoce más, y también aparece ahí con un cuento corto. Y pues digamos, estos escritores ya tienen mucho oficio, pues, y esos cuentos pues están muy bien. Bueno, Harold Kremen, Julio César Londoño, que lo conocemos, Julio César Londoño, las columnas en El Espectador, muy polémico, es un gran polemista, así como salido de la entraña de Fernando Vallejo. De hecho, con todos los temas de los premios y los concursos, él siempre está ahí en ese movimiento, pero también tiene un taller literario muy famoso en Cali. Pues, yo creo que fue un honor que Julio César aceptara nuestra invitación a enviar un cuento, porque además es el escritor más famoso de la antología. O sea, tiene su columna en El Espectador, ha ganado el premio Juan Rulfo de cuento, que es uno de los premios más importantes de cuento a nivel latinoamericano. Publica recientemente, además lo publica en editoriales grandes. Él pertenece, creo que, a Planeta. Entonces, que nos dejara publicar un cuento suyo, pues para nosotros, cuando nos llegó ese cuento, eso fue casi hacemos una fiesta.
Y además esa relación que está muy presente en el libro entre lo universitario y la creación, e incluso el cuento, no solamente como creación, sino gente como Juan Fernando Merino, que también es traductor, de cuentistas como John Cheever y demás. Entonces hay toda una profundización en el género muy interesante. Mira, hay algo importante con la generación, especialmente de la de Juan Fernando Merino y Humberto Jarrín, y de Gabriel Alzate, es que tienen una influencia bastante marcada, y eso se nota mucho en la escritura de los escritores norteamericanos, John Cheever, Raymond Carver, Carson McCullers, o sea, como esta oleada de escritores, y ellos lo han estudiado mucho. De hecho, sus clases, muchas, ponen esos textos para el análisis de sus estudiantes. Entonces, vamos que esa escritura ahí de ellos está muy marcada con esos escritores, con esa literatura norteamericana. Y ahí estaría esa misma generación, bueno, Fabio Martínez, Juan Fernando Merino, Orlando López, que comentabas también que era pintor, y varios. Bueno, Orlando López es pintor, músico, como que le dicen él. Yo le digo que es nuestro Leonardo da Vinci, porque todas las artes las domina con buen criterio, además de editor. Además es el diseñador gráfico de Ediciones El Silencio. Entonces él es el que hizo esas portadas, el que arregló los textos. Orlando, el cuento que nos envió es un cuento erótico. Pues ahí está como toda su prosa poética, siempre está como muy apegado a la poesía Orlando, y ahí nos pasó su cuento. Bueno, tenemos Luis Miranda y Claudia Patricia Ortega. Bueno, Luis es un profesor del Liceo Francés, también estudió literatura y algunos semestres de matemáticas. También escribe mucho, y tiene una producción bastante grande sin publicar. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estaba recopilando esos cuentos de los escritores jóvenes era que no mandaban un cuento, sino que mandaban un libro de cuentos. O sea, están escribiendo mucho, y eso era realmente emocionante. Era más camello para uno, pero digamos que era muy emocionante saber que Isabel no envió un cuento, sino que envió como 4. Entonces ahí uno se va dando cuenta que la gente está escribiendo mucho y que lo está haciendo muy bien, y había de dónde escoger. Bueno, después de hablar como en bloque de varios de los escritores más jóvenes, nacidos del 80 hacia acá: Julio Parra, Freya, que hace parte pues de la editorial Silencio, Juan Sebastián Rojas, gran amigo acá de la casa, Ángela Rengifo, Isabel, que está acá con nosotros, Laura Salcedo, Andrea Serna. ¿Qué nos puedes decir como de esas nuevas voces? Bueno, mira, hay algo que esto yo no sé por qué no lo dije en Cali, a mí se me olvidó. Y es que, pero ya bueno, uno acá lo dice y de pronto se salva del tomatazo, ¿no? Y es que en la generación de Humberto Jarrín, cuando empezamos a recopilar los cuentos, que en realidad eso era no sé, no conseguimos a ninguna mujer. O sea, ustedes ven y no hay mujeres en esa generación. No sé, o sea, debe haber, pero nosotros no aparecieron cuando estábamos haciendo este trabajo. Pero resulta que en la generación más joven aparecieron un montón de mujeres. Ahí tú la nombraste, Ángela Rengifo, Isabel, Claudia, y entonces pues yo me preguntaba pues si en esa época las mujeres no las dejaban escribir, o qué, en los 80s, o qué, porque no mandaron cuentos, o no entraron a nuestro radar. Pero en la generación más joven, y eso me emocionó mucho, y era que había muchas mujeres escribiendo, y vuelvo y repito, tenían obra. Claudia tiene obra, Isabel tiene obra inédita, pero pues digamos, está Ángela Rengifo, que es una profesora muy joven de la Universidad del Valle, tiene obra y ha publicado varios libros, y hay un movimiento ahí interesante también para analizar el de estas escritoras. Julio Parra es un escritor, es filósofo y vive hace muchos años en Estados Unidos, y es muy interesante su cuento porque es un latino viendo un partido de béisbol allá. Yo me imagino que el hombre allá en donde vive, creo que en Nueva York, se sienta a ver béisbol, y su cuento narra como un caleño viendo béisbol, pues algo como alejado de nuestro universo caleño, pues allá no se juega béisbol. Bueno, hablemos un poco ahora de
de las nociones de cuento que hay en el libro y de las diferentes variantes, ¿no? Aquí ya han sugerido algunas, que no es solamente la ciudad el tema. De hecho, algunos cuentos ni siquiera se centran o transcurren en Cali propiamente dicho. Eso es algo bien interesante. Como decía Borges, a veces para hablar de un desierto, lo último que hay que mencionar son los camellos. Muchas veces Borges insistía en esa idea. Y aquí no hay tantos camellos, es decir, no todo gira en torno a la salsa. Por eso yo traía esa mención del libro de historia de amor, Salsa y Dolor, porque es un poco también una desmarcación, y tú lo has dicho, Isabel, no solo con Andrés Caicedo, sino con la noción que habría de Cali y la salsa para aquellos que van a Cali y solamente quieren bailar todas las noches. También hay otras cosas para ver, ¿no? Pero si entramos en las nociones de cuento, me gustaría arrancar con Humberto. ¿Cuál es tu visión, sintéticamente, compartes con nosotros de tus nociones de cuento, de tus influencias, de tus lecturas y de cuando tú escribes un cuento, a diferencia de cuando escribes una novela, escribes poesía, ¿cómo funciona para ti el cuento? Muy bien. Bueno, yo soy un autor caleño que no sabe bailar salsa, ni le interesa la literatura de Andrés Caicedo, y por varias razones, hay varias razones, y eso quizá nos dé también un poco el panorama de lo que ocurre en la ciudad. Efectivamente hay una marca fuerte en relación con la ciudad, con Andrés Caicedo, y es una marca de una literatura con la ciudad, con la relación con la ciudad. Eso, algunos escritores se han desmarcado totalmente de ese paradigma y han optado, por ejemplo, por el cuento fantástico. Quizás el cuento fantástico deviene también de la influencia de la revista Eucorio, que comenzó a publicar los minicuentos, y ese es como el germen, digamos, de ese tipo de literatura. Alrededor de él puede estar un Fabio Martínez por un lado, pero Fabio Martínez también le interesa la ciudad de Cali en sus novelas. Por ejemplo, en sus cuentos es fantástico, pero sus novelas son muy realistas. Pedro Val y Los Hombres Invisibles transcurre es una novela medio fantástica que transcurre en Cali. El hecho de que transcurre en Cali no necesariamente lo conecta con la salsa, ¿ya? No necesariamente, y hay veces en que lo conecta con la salsa, con la ciudad, y de manera abierta rechazan ese asunto de la presencia de la salsa en sí mismo. Voy a dar varios ejemplos de ello. Por ejemplo, un Alberto Esquivel. Alberto Esquivel escribe mucho sobre la ciudad, eso es un narrador urbano, pero le interesa es la gallada del barrio, las trifulcas, la pelea, pero no tiene nada que ver con la salsa. Si eventualmente por ahí aparece algún bailarín, es anecdótico. Un Orlando López Valencia también habla desde la ciudad, pero le interesa son los dramas de las parejas, el amor a ese ácido con un humor negro, pero también está allí Cali de referente. Y hay otros que, digamos que no tocan para nada la ciudad de Cali, ni la salsa, ni nada, sino que un cuento en términos generales que obedece precisamente a esa influencia que ya anotaba Gustavo, de una literatura, digamos, más metropolitana, más de tipo norteamericano, incluso de tipo francés, porque muchos, por ejemplo, de los autores de la Universidad del Valle, sobre todo, pues han estudiado en Francia y traen toda esa influencia del cuento europeo, francés y español, ¿no? Entonces hay una variedad de temas alrededor, no solamente por los temas en sí mismos, sino también por la extensión. Estamos trabajando actualmente en una antología de cuento corto de Cali, aunque Harold Kremer ha realizado 3 antologías, pero las ha hecho a nivel nacional, pero no hay una de Cali propiamente, y en ese trabajo estamos dedicados actualmente. Lo bueno de estas antologías es que nos permite precisamente ver eso, un pulso, una fotografía instantánea de los tonos, de los temas, de los intereses literarios, de poder ver que hay buenos escritores, de poder ver también, porque eso es susceptible de que ocurra, de que hay naufragios literarios también, e ir viendo esa relación.
una de las características también de la literatura vallecaucana es que yo diría que la mayoría no solamente son cuentistas, sino que son también poetas. Entonces han trabajado como en esos dos afluentes literarios, y en algunos casos otros el ensayo, como por ejemplo el del amigo Parra, que es quizás uno de nuestros... A mí me interesa mucho su trabajo aforístico, en un libro que se llama Homus Literatus, y es el aforismo tipo Federico Nietzsche, más o menos. Y de hecho, nuestro amigo padece más o menos como una situación real de lo que ha sufrido Federico Nietzsche, ¿no? Y hay otros autores que, por el contrario, se interesan por el ensayo y trabajan también el ensayo y trabajan en el cuento. La mayoría de ellos también, al menos de los autores pues, que tienen una mayor recorrido, por decir algo, tienen novelas, y eso por supuesto los escritores jóvenes todavía no podrían, digamos, en ese proceso que se supone es un trabajo de mucho más largo, o de ir perdiendo las vergüenzas por un género que también se asume como difícil, ¿no? Hay, digamos, no podríamos pensar en una homogeneidad en esas voces en relación con la literatura. Y hay veces en que la novela, y voy a poner un ejemplo mío, acabo de publicar una novela que se llama La Furia, y esa novela transcurre en Cali, en la Feria de Cali, y es una novela que juega a la burla de la salsa, a la burla de los valores de Cali que se lo consideran, y es un asesino que cada día asesina a un sujeto que participa en la Feria de Cali y lo pone en un lugar emblemático. Entonces hoy es el día del salsódromo, entonces coge a uno de esos y lo entierra en un lugar emblemático, como por ejemplo la Loma de la Mano del Negro, otro de la cabalgata, y entonces lo deja tirado por allá en la explosión, en el de la explosión. Y es más bien un juego de recrear esos mitos históricos, un poco haciendo el homenaje, pero también el juego de la burla, ¿no? Y una novela policíaca que también es totalmente desconocida en Cali. En Cali no se ha escrito novelas policíacas propiamente, ¿no? Entonces hay unas búsquedas que se están realizando, y eso también se refleja en las voces jóvenes que están haciéndolo, no solamente en la narrativa, sino también en la poesía. Para terminar, un poco cuando Gustavo se pregunta por qué no había en esa generación escritoras, cuentistas, perdón, había mujeres, pero escribían en la poesía. Por ejemplo, Ángela Tello, Orienta Lozano, Amparo Romero, y que ahora algunas de ellas están comenzando a escribir cuento, pero no ha sido su producción normal. Más bien se dedicaron fue al asunto de la poesía, estuvo más en ese terreno, y de allí se explica un poco por qué en estas antologías y en las anteriores que se pudieran haber hecho no había mujeres, voces femeninas escribiendo narrativa propiamente. Sí, a propósito de tu novela, su novela Furia, yo recuerdo Juan Fernando Merino me la presentaba así, es algo realmente muy interesante, porque es una parodia de los símbolos, y es una lectura justamente muy contemporánea de la caída de los ídolos, de los dioses, ¿no? Como diría Nietzsche, y eso es lo interesante, ¿no? de una cosa fantasmagórica, ¿no? También la ciudad como un fantasma, ¿no? Muy interesante. Bueno, Gustavo, tu turno para hablarnos de tu relación con el cuento, pero en orden cronológico, y después vamos a saber que tú has escrito 2 novelas y has trabajado con Alejandra Jaramillo, que ha sido muy cercana a ti en la Universidad Nacional, pero con respecto al cuento, ¿cuál es tu visión, tu lectura del cuento? Bueno, a mí me gustan los cuentos que aparentemente no hablan de nada, estilo Hemingway, con su teoría del iceberg, en el que solo se ve la punta del iceberg y abajo del mar uno no ve, pero todo está pasando debajo del mar, ¿no? O sea, toda la historia me gustan los cuentos donde el lector debe completar esa historia e imaginarse la historia.
mis influencias pues pues no sé si en cuento, pero digamos que en literatura en general pues está Hemingway, obviamente con sus cuentos y sus novelas. Está García Márquez, que es un autor a quien quiero mucho también y del que he aprendido un montón de cosas. Pero también están autores que me han sorprendido últimamente y que los meto en mi canon, como a Guillermo Martínez, argentino, que escribió una novela que se llama Los Crímenes de Oxford y que fue como el primer ganador del premio de cuento García Márquez, que ahí fue donde yo conocí su obra, que tiene unos cuentos de ese estilo, pues. No sé, digamos que para mí es más complicado sentarme a hacer un cuento que hacer una novela, por ejemplo. Para hacer un cuento yo lo pienso mucho, porque es una cosa que tiene que quedar perfecta y que no tiene que tener espacio a equivocaciones. En una novela tú te puedes equivocar y arreglar ese asunto en la página 80. En un cuento no. O sea, en un cuento es un instante en la vida de unos personajes, una situación que tienes que resolverlas y tú tienes la mano en la vida de esos personajes en tu mano en ese instante y te toca resolverles ese instante en la vida. En una novela tú puedes tener toda la vida del personaje y tienes 30, 40, 100 años para resolverles la vida. En un cuento no. Un poco la teoría esta del knockout de Cortázar, que dice que un cuento es una pelea que se gana por knockout y una novela es una pelea que se gana por puntos. Un poco es como eso. Ahora me siento mucho más cómodo cuando me siento a hacer una novela que cuando me siento a pensar en hacer cuentos. Es una cosa que me parece más difícil. Ahora no, pues debe ser por eso, o sea, por tratar de hacer perfecto ese instante y de no tener la oportunidad de corregirlo en la página 80, porque un cuento no tiene 80 páginas, pues. Entonces un poco es ese. Bueno, Isabel, de tu turno. Bueno, acá tú publicas un cuento que se llama Zumbido. Me llamó mucho la atención, pero es que me llamó la atención por esa metamorfosis, ¿no? La metamorfosis que le recuerda a muchas cosas, no solo de Kafka, sino también esa relación con lo animal y con el instante, que decía Gustavo. Es como una cosa que ocurre a veces tan rápido y al final es muy abrupto, es un final casi de lo Raymond Carver sin el editor, así seco, ¿no? Entonces cuéntanos un poco tu lectura del cuento y cómo trabajas sobre el cuento. Bueno, pues ahora que los escuchaba, estaba pensando como en esos referentes que de pronto tengo yo y pensaba, creo que mi primer referente de cuento fue Gabriel García Márquez, con sus 12 cuentos peregrinos, que me marcó un montón y que yo dije en algún momento, bueno, quisiera escribir historias de este tipo. Pero hoy ya me he alejado un poco de eso y tengo en mis parámetros dos autores que son contemporáneos, que es Andrés Mauricio Muñoz, que creo que es uno de los autores de cuentos, pues, si no el mejor, de los mejores que tiene el país en este momento, y yo lo leo y digo, pucha, quiero escribir un cuento así, que me saque de contexto como lo hace él. Y el otro es Luis Noriega, que me parece que es un escritor que es caleño también, que es muy bueno y tiene también como ese mismo, como esa misma búsqueda, y es como que te va contando esas historias y al final te saca de la historia y te da una vuelta de 180 grados sobre ella. Y un poco el cuento que está acá, mi cuento, es así. Digamos que en mi proceso creativo yo me suelo preguntar mucho cómo quiero contar esa historia. Normalmente yo tengo una idea acerca de ese suceso o ese momento, pero sí me estoy preguntando siempre cómo quisiera contar esa historia. ¿Quién debería contar esa historia?
A veces suele ser el protagonista, a veces suele ser alguien que está observando todo eso, pero sobre lo que yo observo, trato de observar mucho, son como esas cosas que la gente no se percata. Por ejemplo, la historia contada desde las ventanas, la historia contada desde la mosca, un poco, ¿no? Y es como esas cosas o esos seres que están ahí alrededor, que son testigos silenciosos, inmutables, que están viéndolo todo, que lo saben todo, y están observándonos además, y pueden terminar conociéndonos un poco mejor de lo que el resto de personas podrían hacerlo. Entonces, a la hora de escribir me pregunto eso: ¿quién podría contar esta historia y quién podría contarla mejor? Y en mis cuentos eso es recurrente de alguna manera, y es como: tengo una historia interesante, chévere, pero el protagonista debería contarla, o un narrador externo, o más bien debería contarlo la ventana, o debería contarlo la mosca, o debería contarlo las cartas, o deberían contarlo los libros. Y esa es como un poco mi búsqueda, y así surgió también este cuento que está acá, que como tú has anunciado es una especie de metamorfosis del hastío, tal vez, porque es un personaje que está como inmerso en una rutina pasmosa y hastiante, familiar, laboral, emocional, de todo tipo, y pues lo que al final le ocurre es como la posibilidad de huir de todo eso y de hacer que esa rutina sea diferente. Bueno, eso lo sabe después el lector. Bueno, vamos a pasar a una última parte y pues un espacio para ustedes para preguntas y aportes. En el viernes pasado se celebraba el Día de la Librería, ¿no? Día Mundial de la Librería, que debería ser más como el Día de la Librería Independiente, ¿no? Porque bueno, no todas merecen esos homenajes, pero lo mismo podríamos decir de se inventara un día de la edición, un día de las editoriales independientes. Entonces hablemos un poco, Gustavo, de Ediciones El Silencio. Es un proyecto nuevo que ha surgido en Cali, ya este es el 4º libro, se preparan varios más, poco a poco ha ido creciendo el grupo, no solamente de caleños, para que no sean tan excluyentes y para que podamos calenizarnos varios. Y cuéntanos un poco de Ediciones del Silencio, cómo nació la editorial, qué otras cosas están pasando. Bueno, Ediciones del Silencio es una editorial que fue idea de Juan Moreno Blanco, quien es profesor de la Universidad del Valle, y yo creo que por su amor por los libros. Lo que él me cuenta de cómo inició esto es que él tenía unas traducciones él tenía, sí, en su trabajo doctoral hizo algo sobre Borges, y tenía unas entrevistas de Borges que él tradujo del francés al español, unas entrevistas inéditas, y él no conseguía en dónde publicar eso. Entonces digamos que la historia es editorial, mi propio bolsillo, él se autopublica, pero luego se da cuenta que la vaina le funcionó con esa distribución de ese libro, que él regaló. Además, él no recibió plata por eso, él regaló eso, no recuperó la inversión que hizo al publicar ese libro. Luego se encuentra con Freya Quintana, quien estudió literatura en la Universidad del Valle, que vive en Suiza, y él fue el director de su tesis en el pregrado, y Freya, él le publica su tesis a Freya, la convierte en el libro, que es una tesis que habla de la relación intelectual entre Stanislao Zuleta y William Ospina en Cali, como ese tiempo que pasaron juntos en Cali, que Stanislao Zuleta era el profesor de William Ospina en la Universidad de Santiago de Cali. Es un poco el análisis del pensamiento de esa relación. Entonces publican ese libro, pero luego digamos que no habían pensado mucho en que esto pudiera ser más grande. Entonces el tercer año publican un libro por año. El tercer año Freya conocía a mi novela Ruido Blanco, porque cuando yo la estaba escribiendo y la terminé, ella es, digamos, una de mis lectoras. La tenía hace mucho tiempo, y un día me llamó y me dijo que si yo dejaba que publicaran esa novela,
y que ellos iban a empezar a distribuir los libros en Europa. Además de Colombia, en Europa. Freya hace todo el trabajo de distribución en Madrid, en Suiza y en Francia, porque ha descubierto que hay un público ávido de literatura en español, público latinoamericano y francés y europeo que quiere leer en español. Entonces, pues ellos dos se unen para sacar adelante ese proyecto de esa editorial, y luego ahí es donde vienen estos dos proyectos, que es Ruido Blanco y Voces. Luego, este año creo que les ha ido muy bien, no porque me hayan publicado a mí, ha habido mucho ruido blanco, no, sino porque de un momento a otro se les creció el asunto, además porque ellos me dejaron opinar mucho como en cuanto a cómo debería ser la publicidad de eso y la distribución y la estrategia de marketing, y entonces pues yo invité a Isabel, que sabe bastante del asunto de redes sociales, y no por eso está en la antología, ella escribe bien. Esta propuesta vino luego, y entonces con Isabel empezamos a hacer, y con ellos, una estrategia de comunicaciones, que es un poco lo que hicimos cuando nos conocimos, cuando trabajamos en el ministerio, en la oficina de prensa, que era nuestro trabajo diario. Entonces eso que aprendimos ahí lo aplicamos a esto, y entonces a esto le ha ido como muy bien y ellos están muy felices. Y luego ya entró otra gente que sabe de literatura y que además tiene plata, o no sé si tenga plata, Juan Sebastián Rojas, pero decidió invertir en el proyecto, y entonces pues ya hay como una lista de publicaciones de un momento a otro, de una editorial que publicaba un libro al año, luego en su tercer año pasó a publicar 2, y luego ya estamos pensando en hacer un montón de cosas de un momento a otro. Y lo importante, además de que es que esta editorial se ha convertido en la única editorial independiente de Cali. O sea, en Cali no existe eso, no existía hasta que Juan Moreno se dio a la tarea de inventarse eso, y es una editorial independiente que además distribuye en Europa, que eso no lo hace cualquier editorial independiente. Entonces digamos que eso es lo que ha pasado este año desde que empezamos a trabajar, y se ha unido mucha gente como Isabel, que además no nos paga, ¿no? Sino que lo hacemos como porque nos gustan los libros, la literatura, porque el proyecto nos pareció bonito, y lo mismo le pasó a Juan Sebastián, y lo mismo le pasó a Merino, y por eso Humberto está aquí y acaba de coger un avión para venir a presentar el libro, y ha sido como una emoción de todos los caleños que estamos en Cali, que no estamos en Cali, los que están en Cali, de que esto haya surgido. Eso es un poco como la historia y en lo que va esta editorial. Como decía Bolaño, mexicanos perdidos en México, es caleños perdidos en Cali, y además con el peligro de los que vayan a ir a la feria, leer bien tu novela, porque es peligroso. Bueno, hablemos del otro espacio que incluso nos está transmitiendo en vivo, que son los amigos de Ruta Literaria, que también es un proyecto alternativo muy interesante de diálogo de la cultura. Justamente nosotros acá en la maestría de literatura y cultura, que está la profesora Luz María, que es nuestra directora de la maestría, ahorita que vamos a empezar una nueva corte el próximo año, nos interesa mucho eso, no solamente la historia de la literatura y el estudio de los autores y las obras, sino cada vez más la oralidad, el diálogo con la vida cotidiana, con diferentes manifestaciones culturales que trascienden el texto o que lo bordean de muchas maneras. Entonces este espacio de Ruta Literaria, que nos cuentes, Isabel, cómo nació y cómo está funcionando, tiene un espacio de reseñas, de artículos, de crónicas, también de cuentos. En estos días se publicaron un cuento ahí que estuve mirando, y uno de Gustavo del Autogol. Entonces cuéntanos un poco de Ruta Literaria. Bueno, Ruta Literaria es una iniciativa que surge de nuestros intereses comunes. Pues somos 4 personas que están en el proyecto. Un realizador audiovisual, un diseñador web,
Gustavo y yo. Entonces esta iniciativa surge de algo que nos une, que son las historias, o sea, los 4, eso nos mueve cantidades, las historias de diferentes formas, las historias escritas, las historias en cine, y nos empezamos a preguntar pues un poco como qué hacemos con eso, qué hacemos con ese interés y qué hacemos con ese deseo de compartirlas con otros. Y a partir de ahí, de muchas sentadas y cafecitos, surgió la idea del proyecto. El proyecto es, bueno, acá está, www.rutaliteraria.com, y tiene varios objetivos. El primero es ser una vitrina para nuevos autores, que es un poco lo que te decía al comienzo, y es que tal vez para mi generación no es tan sencillo el hecho de sentarse y leerse mutuamente y tener como críticas para crear y construir. Entonces el primer objetivo es ese, ser una vitrina para escritores. Un espacio donde podemos dar a conocer lo que hacemos, lo que escribimos, pero también recibir pues como comentarios al respecto y pues seguir co-creando a partir de eso. El otro objetivo es hablar acerca de lo que leemos. Nos interesa sobre todo el tema de la ciudad a través de las letras. Nos interesa cómo las ciudades, las calles, los espacios están reflejados en las historias que leemos, y en ese sentido tenemos un espacio en el que recomendamos las lecturas que hacemos, pues para que otros también tengan como el interés de acercarse a ellos. Y tenemos un tercer objetivo, que es el en el que estamos en proceso de construcción, que es el de caminar los libros, la literatura colombiana específicamente. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Justamente al hablar de las cosas que leemos y de las cosas que escribimos, es que hay muchos espacios de las ciudades que están reflejadas en las novelas y en los cuentos. Entonces fue un poco como las recorremos cuando las leemos y viajamos a ellas cuando las leemos, pero ¿qué pasaría si además podemos caminar esos espacios mientras los leemos? Es como hacer el proceso a la inversa. Entonces ese es como el tercer objetivo que tenemos. La idea con esto es contactar autores con los que podamos recorrer esos espacios que cuentan en sus obras. Ya tenemos al primer incauto, ¿cómo se llama? Antonio García Ángel, que es un escritor caleño también, pero que escribe, esto no es rosca, están abiertos para todos los escritores de todas las regiones del país, lo juro, simplemente es coincidencia que los caleños nos juntamos, tendemos a traernos mutuamente, pero entonces con Antonio, que además él escribe, tiene cuentos y novelas con escenario de Bogotá. Vamos a recorrer algunos de los espacios que él cuenta en sus novelas y en sus cuentos, un poco para que caminemos su obra de su mano literalmente, y pues que la gente tenga como otra perspectiva acerca de lo que le está narrando y está contando. Estamos como en esa fase. Ya nos abrimos también como a convocar a otros escritores. Pues clarísimo que están invitados a conocer la página, a navegarla, si quieren publicar en ella, a contactarnos para hacerlo. La idea es que este espacio crezca y crezca con las colaboraciones de muchos autores, de muchas voces que estén interesados como en mostrar lo que hacen y también por supuesto en recomendar lo que leen. Y esta es como nuestra tertulia digital, nuestra forma de conversar y de hablar acerca de los libros, mediado por la tecnología, que es tal vez una buena manera de hacerlo en estos tiempos. Bueno, hay una iniciativa interesante para contactarlos, que puede ser una red más grande, de un grupo que hay acá que se llama Ciclolectores,
que hacen un recorrido por la ciudad, pero en bicicleta. El año pasado me invitaron a mí a hacer uno sobre lugares de salsa, pues yo sé que no hay consenso sobre la salsa, pero bueno, lo que nos gusta es la salsa. Entonces era recorrer lugares donde estuvieron bares de salsa y actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se puede hacer esa asociación, ¿no? Bueno, hay un espacio para preguntas, comentarios, algo que ustedes quieran conocer más de la antología. Recuerden que los libros están ahí atrás para que los puedan conocer con más detalle en Ediciones del Silencio. Y bueno, mientras rompen el hielo, tenemos que dejar por lo menos un momento para que nos cuentes de tu novela, Ruido Blanco. Bueno, Ruido Blanco es una novela que se desarrolla en Cali. Y es la historia de un escritor que no pudo escribir y que termina suicidándose por ese motivo, y de su amigo que sí pudo escribir y está contando la historia no, Ricardo, el man se suicida en la primera página, sabemos que ya murió, no es spoiler. Y es esta historia contada por su mejor amigo, que es un escritor que supo escribir, pero también de su relación con la ciudad, con el amor y especialmente con la literatura. O sea, es como esa atmósfera, es una Cali entre finales de los 90 y principios del 2000. Y son unos jóvenes que ya han salido de la universidad y que están empezando a contar, están entrando como ya se supone el mundo laboral. Y también es algo que decía Isabel que a mí me agobió un poco, y es que yo también me quiero separar de Andrés Caicedo, y digamos que ese fue mi exorcismo, porque Andrés Caicedo aparece ahí como un fantasma que jode a los que escriben en Cali, a los que les gusta la literatura. Y esa novela fue un poco como exorcizar ese fantasma y no hablar más literariamente de él. Alguien en Cali me dijo, además, yo no sé si sea verdad, que era la primera vez que Andrés Caicedo aparecía como personaje de una novela. Entonces, pues eso me pareció muy interesante, pero la novela no es sobre Andrés Caicedo, es más bien como la construcción de un mito que está en Cali, porque cuando yo estaba haciendo esa novela hablé con mucha gente que lo conoció o que decía haberlo conocido, entonces me contaban historias fantásticas sobre él y cómo fue su suicidio, y si era gay o no, o cómo era la relación con su papá y todo. Yo nunca supe si eso era verdad. La investigación mía sobre Andrés Caicedo está solo en la literatura que él escribió y en los videos que lo hizo Ospina, y no más. Entonces lo que aparece ahí de Andrés Caicedo es como todo ese asunto mítico que hay de él, de un escritor que se suicida a los 25 años y que sí escribió de todo, pues. O sea, no sé si bien o mal, pero digamos que hizo un trabajo literario muy interesante a una edad muy temprana, y la gente en Cali, pues a los que nos gusta la literatura, pues ese fantasma está ahí, negándolo o aceptándolo, pero ahí está ese señor. Hay que ir con cuidado ahora a la Feria de Cali con esas dos novelas. Hay que andar con mucha protección, porque entre tantos fantasmas. Bueno, la colonia caleña que está acá en el auditorio, algo que quieran compartir, de alguien que también quiera darnos su testimonio, o los que han estado en Cali o vayan a ir a Cali, quieran aprovechar para conocer más mitos o derrumbar más mitos, fantasmas. Marina. Gracias. Es que cuando Isabel habló, dijo que Ruta Literaria tenía que ver con los que aman la literatura, pero también el cine. Andrés Caicedo amaba el cine. ¿Qué tanto de cine hay en la literatura de ustedes hoy? Bueno, yo la verdad no veo mucho cine, digamos, pero pues no sé si aquí hay alguna gente de Netflix que quiere adaptar esa novela, dale, hablamos. No, yo creo que el cine sí, o por lo menos a mí
lo uso a veces para buscar estructuras narrativas. Digamos que lo uso para eso. No veo mucho cine, pero digamos que sí tengo ahí algunas películas que me ayudan a pensar en las estructuras narrativas de las que quiero escribir. Obviamente Andrés Caicedo era un cinéfilo, pues esas reseñas que hizo, yo no sé cuántas son en ese libro que publicaron, que se llama Ojo al Cine, y están todas sus apreciaciones del cine, y son, no sé, como 100 reseñas de cine más. Él tenía una columna sobre cine que se llamaba Ojo al Cine en el Occidente, creo, en el periódico Occidente, y pues ese era el tema. Yo uso el cine para la literatura, o sea, de esa forma. Sí pienso, es una vaina muy personal, y es que yo sí creo que para uno escribir literatura lo que tiene que hacer es leer literatura, y ahí resuelve, y escribiendo pues resuelve sus problemas. El cine debe ayudar en algo, pero para mí no es como una pulsión vital a la hora de escribir. A mí me gusta mucho el cine, tal vez veo menos de lo que quisiera por múltiples factores, y creo que es sobre todo un inspirador, ¿no? Porque cuando tú ves una buena película o cuando ves una buena serie, sobre todo te deja como el deseo, como la pulsión o de contar algo similar o de hablar de alguno de sus personajes, o por lo menos eso es un poco lo que me pasa a mí. Cuando veo una película o una serie que me mueve, necesariamente siento el deseo de ahondar en eso a partir de mis propias, digamos, como reflexiones. Por ejemplo, cuando veo, que justo me pasó hace poco, de hecho, vi una serie en Netflix que se llama La Catedral del Mar, no sé si la han visto, la conocen. Es una serie española, de hecho es catalana, y la serie narra específicamente como la época de la Edad Media. Y me movió un montón porque el primer capítulo, bueno, toda la serie, pero en ese momento cuando me vi el primer capítulo, es una seguidilla de tragedias, de cómo eran estos señores feudales con los pueblos, específicamente con las mujeres. Entonces, claro, las mujeres usadas como objeto sexual, las mujeres usadas como servidumbre, y pues servidumbre maltratada, ¿no? Entonces, claro, cuando terminé de ver la serie estaba más o menos como entre indignada y afortunada, pues afortunada porque no me tocó esa época, ¿cómo? Bendecida y afortunada porque no me tocó esa época, pero también bastante indignada por lo que estas mujeres tenían que pasar. Y claro, inmediatamente lo que hice fue ponerme a escribir respecto como a esas historias de violencia que históricamente las mujeres hemos sufrido y por las que aún hoy seguimos pasando. Entonces creo que sobre todas las cosas, por lo menos en mi caso personal, me sirve como eso, o sea, como esos detonadores o como un motivo de inspiración para hablar acerca de las cosas que me interesan, que me mueven, o sobre las historias que tal vez no me he atrevido a contar, pero cuando las veo reflejadas en la pantalla, pues me dan como los bríos para hacerlo. Bueno, creo que coincidimos un tanto en nuestro distanciamiento en relación con el cine. No es así como de mi particular interés ver el cine para ver qué alimento de allí la literatura. Sin embargo, si estamos hablando de las artes escénicas, hay uno que sí me interesa mucho y es el teatro. En cambio, el teatro, ese sí es fuente para mi trabajo. De hecho, es por varias razones, no solamente porque una obra de teatro tiene que resolver una intriga de una manera rápida, casi que como en un cuento, sino también por el asunto del diálogo.
el trabajo con ciertos cuentos y con ciertas novelas, donde el diálogo es importantísimo. El teatro me ha servido a mí de mucho. Yo me crié artísticamente junto al TEC de Cali, y ese trabajo de estar alrededor del maestro Enrique Bonaventura me obligó en un momento determinado también para escribir obras de teatro. Y en relación con el cine hay dos relaciones que tengo allí en relación con el cine por dos trabajos. Uno es una obra de teatro que yo escribí basada en un cuento de Monteiro Lobato que se llama El Hombre Honrado, una obra de teatro que fue presentada aquí en el Festival Iberoamericano en sus inicios, y de allí sacaron una película con base en el guión teatral. Entonces, digamos, se llama El Hombre Honrado también. Sí, El Hombre Honrado. Es un mediometraje, no es un largometraje, un mediometraje. En internet se la puede ver. Es un trabajo con la dramaturgia. Y hay otro muy llamativo. Es un cuento que yo escribí alguna vez y mi amigo Nicolás Buenaventura, el hijo de Enrique Buenaventura, se inspiró en él y de allí sacó su obra, su primera película, que se llama La Deuda. ¿Ya? Entonces, digamos que Nicolás Buenaventura tiene La Deuda, que el cuento haya sido como el inspirador para una serie de guiones, y que al final no se ve el cuento, pero fue el germen, el genotexto que sirvió para ese trabajo. Ahora, sí me interesa el cine en sí mismo, porque en Cali hay un resurgir del cine. Uno de los jóvenes directores de teatro como Lozano, bueno, se me va ahorita, hay una película Sal, estos autores, y que son colegas míos allí en la Universidad Autónoma de Occidente, y gente también de la Universidad del Valle, están dando qué decir, ¿no? Hay un resurgimiento del cine en el Valle del Cauca, y no nos olvidemos pues que de alguna forma el cine comenzó en Cali, ¿no? Entonces eso también ha marcado un poco la necesidad de ese lenguaje cinematográfico. Pero la relación cine-literatura en mi caso no es mayor, ¿no? Salvo esos deslices. Había una exposición muy interesante en el Museo de la Tertulia ahorita en octubre, justamente como de cine y artes plásticas, y es algo que en Cali es muy presente, pero lo que dice Humberto del teatro es un movimiento que tiene mucha influencia en el resto de Colombia, ¿no? Porque tú hablabas de lo nacional, es algo que también hay unos trabajos de la Universidad del Valle sobre historia del teatro, y es algo muy bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, Gustavo, quisiera preguntarte un poco. Ahorita estabas hablando del iceberg, de la teoría del iceberg que plantea Hemingway, y quisiera de pronto que me hablaras cuál es, digamos, ese subtexto que ustedes aportan, cuál es esa mirada distinta que ustedes en este momento, como una nueva generación de voces, están transmitiendo. O sea, ¿por qué habría que leerlos? ¿Cuál es eso diferente que ustedes están brindando? Mira, yo creo que hay en esta generación una mirada de la que Isabel habló al principio, que no es de la ciudad de Cali, ni de Buga, ni de Palmira, ni de Roldanillo, sino de la condición humana. Otra cosa que me parece muy interesante, y es algo que me parece curioso porque Juan Moreno no lo entendía y me volví a los cuentos de la gente joven, y es que hay una exploración en las maneras de narrar. O sea, eso que tú dices del iceberg es una cosa muy vieja, pero digamos que hay escritores que están cogiendo esa estructura aristotélica que es inicio, nudo y desenlace, y explorando en eso y narrando desde diferentes puntos de vista, como hace Isabel, que no narra el personaje, sino que narra un zumbido. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una exploración, especialmente en la gente joven, de buscar maneras de narrar, que eso es muy interesante. O sea, están haciendo su búsqueda.
y yo creo que en estos momentos hay un gran movimiento de escritores del Valle del Cauca ahí como oculto y buscando las maneras de hacerse ver, y este libro es una oportunidad para ellos y para nosotros, pues de hacernos notar, de gritar, de mostrar nuestra voz, para que conozcan esas exploraciones que nosotros estamos haciendo. Además, somos escritores que hemos estudiado las maneras de narrar en la academia, o sea, hemos estudiado literatura, hemos hecho maestrías en literatura, hemos hecho infinidad de talleres literarios, cursos de cómo narrar y todo eso, y yo creo que eso también es como una posibilidad, como una muestra de cómo la academia ha influido en estas nuevas generaciones, y yo sé que no solo en el Valle sino en Colombia está pasando eso, o sea, ya no le estamos dejando la literatura a los periodistas, sino que hay escritores que están estudiando literatura en la academia. Yo no sé si eso esté bien o mal, no sé, pero hay como otra manera de explorar ese asunto. Entonces yo creo que por eso habría que mirar a estos escritores y a los que fueron nuestros maestros, como Humberto Jarrín y como Julio César Londoño, que ya tienen ese recorrido, y ahí uno puede comparar eso, ahí uno puede comparar esas distintas miradas, digamos, más jóvenes de la literatura del Valle del Cauca. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí. Sí, hace un rato el profesor decía que en los años 80, con el ascenso del narcotráfico en Cali, había opacado la literatura, y tal vez otro género artístico como la música y salsa creció mucho. ¿Cómo habrá sido ese proceso? ¿Qué uno sabe otro Eso es, yo diría que se podría explicar desde varios fenómenos. Uno es desde el fenómeno social, en el que hay una cultura que se impone, que se vende, que se muestra y que se moviliza alrededor de todo el quehacer de la ciudad. Pero hay otro también, hay un proceso que no es ajeno al mundo, diría, que es el asunto de la espectacularización del arte. Entonces hay allí un buen nicho donde se junta droga, alcohol, baile y espectáculo. Y eso lo han sabido aprovechar mucho en Cali con las llamadas industrias culturales, digamos. De allí que, por ejemplo, el Petronio Álvarez sea una reacción a eso. Es decir, aquí no solamente somos salsa, y una salsa que cae en lo triste estéticamente, porque hay un tipo de salsa en la que se comenzó, de la que habla Andrés Caicedo, incluso es una salsa que tiene música, que tiene letra, que tiene ritmos y demás, y luego vienen una serie de orquestas que el narcotráfico sostiene. Ustedes saben que hubo durante los años 80 innumerables orquestas femeninas, por ejemplo, y de otra índole, y que después de que se fueron los señores, hasta equipos de fútbol y demás, se tuvo inflado, todo ese tipo de expresiones artísticas de espectáculo desaparecieron, ¿ya? Y entonces ha quedado, por ejemplo, Delirio, que recoge un poco ese trabajo con un poquito más de profesionalismo y demás, pero hay allí ese hecho de que se consiguen expresiones artísticas que en un momento determinado también sirvan de espectáculo para poder movilizar dineros, estéticas y demás. Y la literatura nunca servirá para eso, la poesía nunca servirá para eso. Quizás hubiese podido, pero miren que no pasó eso con el teatro. ¿Ya? El teatro, afortunadamente en Cali, no como pienso
pienso yo, no sé si me equivoque, un poco lo que ha ocurrido en Bogotá, en que el teatro también se volvió un espectáculo de stand comedy y demás, y de arte no tiene gran cosa, porque en cambio en Cali, con el maestro Enrique Buenaventura, con la Escuela de Teatro de la Universidad del Valle, con la Escuela de Bellas Artes y demás, hay una postura política en relación con ese tipo de trabajo. Creo que en la literatura, en la poesía y en la narrativa también lo ha sido, que ha desmarcado ese asunto. En cambio, con otras expresiones como las del baile, la música y demás, han sido proclives un poco a esas mixturas que en un momento determinado dejaron buenos réditos artísticos. Si no pensemos, por ejemplo, en el grupo Nietzsche, ¿sí?, que es una maravilla de música, y sin embargo ni siquiera los propios Varela estuvo ajeno a esos procesos de intromisión, digamos, de ese tipo de cultura, ¿no? Entonces podría uno explicarlo desde esa perspectiva. Por un lado el espectáculo, por el otro lado el negocio y unas ciertas condiciones sociales que se movilizan a eso. La Feria de Cali ha sido también un catalizador de eso, ¿ya? Eso es en esos procesos, porque también hay una necesidad de imponer unos mitos que de alguna forma, desde mi perspectiva, le ha perjudicado a Cali. Es decir, que uno salga al exterior y que diga caleño y que inmediatamente se lo asocie con la salsa, que se lo asocie con el Deportivo Cali, con el fútbol y demás. A mí personalmente eso me da vergüenza. Que eso es hincha del América. Claro que estaba pensando que es muy diferente el efecto, la reacción de la literatura en el caso de Medellín y de Cali, ¿no? Por el caso de Medellín, con fenómenos de narcotráfico similares en apariencia, pero al mismo tiempo muy distintos, ¿no? En Medellín nació justamente el género de la novela sicaresca y se extendió a muchos escritores. Estos días ustedes mostraban algo de Jorge Franco acá en Ruta Literaria, ¿no? En cambio, en el caso de Cali, no, que es lo que tú comentabas. La literatura en Cali creo que reaccionó de otra manera, ¿no? Como, y justamente en tu obra, en la novela que tú comentas, hay una relación con la violencia, pero es de otra forma, muy diferente. Incluso cuando uno va a Medellín y habla de estos temas, es muy diferente. Realmente la expresión de la violencia y de los efectos de la violencia en Medellín y Cali, incluso literariamente, da para tesis de maestría, de doctorado. Tomen nota, las futuras promociones, para investigaciones de literatura comparada entre Medellín y Cali. ¿Quieren agregar algo sobre algo más? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces no nos queda más que agradecerle de nuevo a Humberto, a Gustavo, a Isabel Cristina, invitarlos a conocer el libro y los libros de Ediciones del Silencio.